En el día de hoy vamos a hablar sobre las anotaciones en los ejercicios espirituales. En el libro de los ejercicios se encuentran 20 anotaciones, de las cuales la gran mayoría van dirigidas a quien acompaña los ejercicios. Es importante aquí hacer énfasis que la otra parte de estas anotaciones va dirigida a quienes los hacen, en este caso ustedes que están haciendo la experiencia de los ejercicios en la vida corriente. A medida que las conozcamos y nos familiaricemos con ellas, también va a permitir una comprensión de los ejercicios en primer momento y segundo, profundizar y reafirmar la misma experiencia. La anotación número 1, que es una de las más importantes, hace una definición de lo que son los ejercicios, diciendo que así como nuestro cuerpo necesita ejercitarse en el caminar y en el trotar, también nuestro espíritu lo necesita a través de la oración y de la meditación. Y esto también implica, como dice en esta anotación, quitar de sí todas las afecciones desordenadas para después de quitadas y estar en libertad, buscar y hallar la voluntad de Dios. Las anotaciones presentan algunos puntos básicos de la pedagogía de los ejercicios, en lo que es su modalidad, el fin del orientador, las disposiciones del ejercitante también. Y también en situaciones típicas que se pueden presentar a lo largo de la experiencia y que es fundamental saber acompañar. De esas anotaciones se saca entonces la figura y el papel de quien da los ejercicios. Es muy importante el primero, que esa persona garantice que sea fiel también a la metodología de los ejercicios ignacianos, buscando siempre ser un puente entre Dios y la criatura y no un obstáculo. Otro aspecto muy importante se basa en las conversaciones que se dan cuando se produce el encuentro de acompañar precisamente, ¿cierto? Y esas conversaciones deben versar principal y únicamente sobre el examen de la oración y sobre las emociones que se presentan en el corazón y en el espíritu, que es donde ahí acontece el Señor a través de la experiencia. Otro aspecto muy fundamental es saber alertar a quien hace los ejercicios de cómo asumir compromisos, ¿cierto? Sobre todo no hacerlo precipitadamente o cuando está en exceso de consolación. Hay que saber también influir en forma positiva en la experiencia, como dije anteriormente, siendo un puente y no un obstáculo, y sabiendo que realmente la experiencia la hace la persona con Dios. Este proceso es un camino que iniciamos acompañados, pero que cada quien va a su paso. Por eso, a continuación vamos a escuchar algunas de las anotaciones que nos hablan sobre las disposiciones que ustedes deben de tener para esta experiencia. Algunas anotaciones indican la actitud que se desea de quien hace los ejercicios. Debe ser persona de deseos y de un ideal de vida dispuesta a abrirse generosamente a la acción de la gracia, a procurar la libertad de corazón para la lucha contra las pasiones desordenadas, a dedicarse con intensidad a los ejercicios propios de cada etapa, a ser fiel al tiempo de la oración y a tener una actitud respetuosa al hablar más directamente con el Señor y con los santos. Entonces ahora pasar a las anotaciones que nos ayudan a nosotros en esta experiencia de ejercicio. Sobre todo estas de acá arriba que son las importantes, la 1 que ya la explicamos, que es la definición de ejercicios y que se entendía por eso todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar y de orar vocal y mentalmente. Y estas otras también que son de suma importancia y que nos ayudan en este recorrido. Recordemos que estas anotaciones son para quienes hacen los ejercicios. La segunda anotación nos dice que es muy importante aquí que el ejercitante no discurra mucho, es decir, que no se enrolle de pronto en que tiene que hacer las cosas al pie de la letra o tal cual como están, sino que recordemos que a medida que vamos familiarizándonos con la espiritualidad ignaciana, vamos también teniendo la capacidad de sentir y gustar internamente qué es lo que realmente importa.
No el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente de las cosas de Dios, como nos lo dice el libro de los ejercicios. En la tercera anotación nos dicen y nos recuerdan que cuando se habla con Dios nuestro Señor a través de la oración y con todos sus santos, se requiere de nuestra parte mayor reverencia que cuando usamos el entendimiento entendido. Hacer la oración con reverencia y con devoción, entonces también es una actitud fundamental para quienes hacemos los ejercicios. En la quinta anotación nos dicen, y nos dice San Ignacio, que el que recibe los ejercicios mucho aprovecha de entrar a ellos con ánimo y liberalidad. Con grande ánimo, ojo, aquí nos dicen con grande ánimo y liberalidad, y que ojalá lo pidamos todos los días al Señor, ¿cierto? De tal forma que podamos así ofrecerle todo nuestro querer y nuestra libertad a Dios y toda nuestra persona y todo también lo que tenemos conforme a su santísima voluntad. En la 12ª anotación nos recuerdan algo muy importante y nos advierten que no dejemos el tiempo señalado para la oración, porque el enemigo suele procurar de acortar la hora de la contemplación, meditación u oración. Aquí es donde se nos pide mayor perseverancia, mayor insistencia y mayor fidelidad. Recordemos entonces estas anotaciones y las que enseguida también le explicamos. Ya he explicado la segunda, la tercera, la quinta, la 12ª. Bueno, la 13ª adición de los ejercicios espirituales dice lo siguiente: asimismo es de advertir que como en el tiempo de la consolación es fácil y suave estar en la contemplación la hora entera, así en el tiempo de la desolación es muy difícil cumplirla. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en las anotaciones? Que hay momentos dentro de la oración donde se nos hace muy complicado tener el tiempo completo de la oración. San Ignacio recomienda que cuando tengas estos momentos y estos espacios que pueden surgir, es cuando más oración debes de realizar. Nuestro padre fundador, Pedro Legaria, él nos propone que hagamos el agere contra, hacer el contra de estos momentos cuando se nos hace más difícil. Entonces, cuando tengas momentos así de la oración que no te provoque, que no puedas seguir realizando la oración, es donde más fiel tienes que ser a ella y cumplir el rato completo y hasta unos minuticos más de ella. Entonces, ser fiel en la oración es importantísimo. Ahora, el 16º o 16 anotación dice lo siguiente como en resumidas cuentas: la causa de desear o tener una cosa u otra sea solo el servicio, honra y gloria de su divina majestad. Definitivamente esta anotación nos ayuda a encontrarnos con la libertad de espíritu. También podemos llamarlo como la indiferencia ignaciana. Eso quiere decir que no podemos desear ni ninguna cosa, ni lo más grande que querramos, si no sea solamente por la honra y gloria de Dios, tanto para las cosas buenas como para aquellas que realmente nos comprometen a dejar los afectos desordenados, o sea, que nos comprometen en cierta parte con mayor responsabilidad, con mayor voluntad. Para esto definitivamente es necesario el discernimiento que hagas dentro de la oración, que es el examen de la oración. Pero en definitiva esta anotación 16ª nos quiere enseñar que no podemos desear ni empujarnos a hacer alguna cosa si no sea solamente porque Dios así lo ha deseado y lo desea de nosotros. Entonces es estar bastante pendientes, bastante cuidadosos de lo que realmente nos proponga el Señor dentro de la oración. Esto todo en libertad, desde la libertad de espíritu y la indiferencia ignaciana. Y por último, la 20, anotación número 20, dentro de los ejercicios espirituales, él nos propone que nuestros retiros, nuestros ejercicios, lo hagamos en un espacio solitario, que estemos solos, que estemos retirados de la gente. Nos propone 3 pasos, pero bueno, estamos haciendo unos ejercicios en nuestra casa de forma online,
donde definitivamente hemos tenido que adecuar nuestro espacio, adecuar lo que somos. Entonces, ¿qué podemos aprovechar de esta anotación realmente de los ejercicios espirituales? Y es que en definitiva, para poder tener un encuentro más profundo con el Señor, necesitas apartarte y necesitas tener silencio y soledad. Porque mientras más apartado, más solo estés con el Señor, más en la intimidad con el Señor estés, es donde más el Señor se comunica, donde más el Señor te transmite y te dice en el corazón lo que quiere compartirte. Entonces, esta anotación 20 es para que realmente nos comprometamos a sacar el espacio necesario de silencio, de apartarnos de cualquier cosa que nos quiera interrumpir, nos quiera sacar de la oración. Para esto es recomendable que apagues tu teléfono, que te apartes de algún sitio donde tu familia también te pueda comprender que estás en momento de oración y te puedan respetar el espacio de silencio y de encuentro con el Señor. Entonces, estas anotaciones son para ayudarnos a vivir de una manera más especial, de una manera más comprometida, más fiel, los ejercicios espirituales. Es simplemente ser fiel al momento de la oración, ser fieles al llamado de Dios y ser fieles a seguirle desde lo que nos está llamando en nuestra cotidianidad. Que el Señor te bendiga y que sea una experiencia de verdad llena del Espíritu Santo. Dios te bendiga.